material 4 de este curso de Persona y Verdad. En él estudiaremos el conocimiento intelectual desde una perspectiva filosófica. Anteriormente, y a manera de repaso, hemos visto que el conocimiento es una capacidad humana que se divide en sensible e intelectual. Habíamos visto que hay distintos tipos de seres, ¿no?, que tienen distintas características, y pues veíamos que el animal ya tiene el conocimiento sensible, es decir, se desenvuelve en el mundo a partir de conocimiento, pero un conocimiento que es específicamente sensible, a diferencia del hombre, que ya tiene un conocimiento intelectual además del sensible. El conocimiento sensible, cabe mencionar que se divide a su vez en sentidos externos y sentidos internos. Es importante identificar aquí que en general el conocimiento sensible se dirige a las cosas concretas, ¿no?, a las formas, a las texturas, a los sonidos, a los sabores. Esas son cosas concretas de un mundo material, ¿no? Veremos que el conocimiento intelectual no se dirige a eso. En cambio, como vemos aquí, el conocimiento intelectual, que también es conocido como inteligencia, es la capacidad de abstracción. Esta característica es muy importante porque justamente identifica lo que es la inteligencia. Es un proceso mental que abstrae la realidad. Es decir, se nutre del conocimiento sensible a partir de todo lo que conocemos por medio de los sentidos externos e internos. Digamos que la inteligencia lo que hace es tomar eso y abstraerlo. Ahorita vamos a explicar qué significa abstracción. El objeto propio o bien aquello a lo que se dirige de manera específica la inteligencia es a la esencia de las cosas. A la esencia de las cosas, de los fenómenos, de las personas. No le preocupan las características superficiales, entre comillas, es decir, aquellas cosas que pueden cambiar, sino aquellas cosas que se mantienen y que identifican a un ser. La inteligencia, y esto será muy importante a lo largo de este material, es una capacidad para comprender el sentido y la finalidad de las cosas. No solamente se captan, a veces pensamos que la inteligencia es solamente sumar, restar, ¿no?, una cuestión administrativa, matemática, cuantificable. Esto también por influencia de la modernidad, pero en realidad la inteligencia es algo que supera las capacidades matemáticas. Es decir, es una capacidad que nos permite desenvolvernos en el mundo de tal forma que comprendemos el sentido de las cosas, su esencia. Eso hace que vayamos más allá de los límites del conocimiento sensible, es decir, la inteligencia nos explica puramente por los sentidos. Hay 3 operaciones que identifican a la inteligencia, es decir, 3 actos que se realizan por la inteligencia y que no tienen, o sea, si no tienes inteligencia no puedes realizar estas 3 cosas porque son característicos de un ser inteligente. El primero es la simple aprehensión o idea, es decir, captar lo que son las cosas. El segundo es juicio, es decir, enunciar lo que son las cosas a partir de oraciones, por ejemplo. Y la tercera operación es el razonamiento, es decir, demostrar por qué son las cosas tal como nosotros lo percibimos. Aquí tenemos un esquema que nos puede ayudar, que sería el pensar se divide en 3 operaciones o tiene 3 actos concretos, que sería conceptualizar, juzgar y razonar. El conceptualizar significa que nosotros captamos el árbol de manera inmediata, por así decir. No se trata de decir lo que es o lo que no es, sino simplemente captar su esencia, ¿no?, de manera universal. El juicio lo que haría así es decir características que identifican a un árbol. Por ejemplo, el árbol es verde. Y el razonamiento sería llegar a una conclusión por medio de 2 juicios que nosotros ya tenemos conocidos. Es importante identificar aquí que a lo largo de nuestra vida vamos perfeccionando nuestra capacidad de conceptualizar, que sería nuestra primera y más básica operación de la inteligencia. Nosotros vamos desarrollando esta, y decíamos anteriormente en otros materiales que la inteligencia es como un músculo, ¿no?, que tenemos que ir entrenando. Entonces, en la medida en la que entrenamos nuestra capacidad, podemos ser más
detallistas o tener mucha más comprensión de la realidad. Por ejemplo, pensemos en un niño que está aprendiendo a descubrir el mundo, ¿no? Que está empezando a conceptualizar y que hay muchas palabras y muchos conceptos que desconoce. Resulta que que al principio, por ejemplo, identifica a todos los animalitos pequeños y oscuros como bichos. No distingue una cucaracha de un grillo, por ejemplo, ¿no? O de un mayate. No distingue los tres, pero identifica que tienen características parecidas. Entonces conceptualiza erróneamente, pero digamos que está haciendo esta capacidad o la está utilizando. Por ejemplo, el niño no dice que un camello es un bicho, porque identifica que no corresponden características semejantes, ¿no? Ya con el tiempo va identificando y va distinguiendo una esencia de otra, ¿no? Una cosa de otra. Pero esto se va haciendo con el tiempo. La ciencia, por ejemplo, lo que hace es ir identificando qué juicios son verdaderos y falsos a partir de razonamientos, ¿no? Entonces vemos cómo en nuestra vida cotidiana nosotros identificamos que estas operaciones las utilizamos y se utilizan de manera bastante seguida. Ahora, estas tres operaciones, idea, juicio y raciocinio, se manifiestan de manera cotidiana en tres acciones concretas. La simple aprehensión o idea se manifiesta por medio de conceptos o definiciones. Digámoslo así que no debemos identificar la idea con definición. La definición es una manifestación de la idea, pero la idea, digamos, nuestra capacidad de conceptualizar, de hacer ideas, es algo que no es necesariamente hacer una definición. Simplemente vamos en la vida y vamos comprendiendo las cosas. Vamos comprendiendo, por ejemplo, temas de justicia o cuestiones más abstractas o cosas más concretas, por ejemplo, qué es un árbol, qué es una silla, etc. El juicio, a su vez, se manifiesta en oraciones o afirmaciones, ¿no? Normalmente identificamos un juicio cuando éste tiene un verbo. Por ejemplo, la mesa es roja. La mesa tiene 4 patas. Estas son oraciones o afirmaciones. Pueden ser negativas o pueden ser afirmativas. La tercera operación, el razonamiento, se manifiesta por medio de argumentos o discursos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en un paper o en un libro, nosotros normalmente encontramos argumentos, es decir, la expresión o la manifestación de un razonamiento específico. Pero es importante que no confundamos la operación misma con su manifestación. Ahora, volviendo a la definición de la inteligencia, decíamos, es la capacidad de abstracción. Y decíamos, bueno, justamente es la abstracción porque esto es lo que identifica a la capacidad intelectual, es decir, la posibilidad de abstraer. Y la abstracción significa pasar de lo sensible y concreto, que lo captamos por medio de los sentidos, a lo material, lo inmaterial y abstracto, que se desarrolla por medio de la inteligencia. De las cosas pasamos, a partir de la abstracción, pasamos de las cosas particulares de la realidad a conceptos universales de la mente. Es decir, pasamos de algo, por ejemplo, de ver un árbol, sentir la textura de hojas, sentir la textura del tronco y de las raíces, a comprender, esto es un árbol. Es decir, esto es una esencia específica, tiene características esenciales. Pasamos de algo súper concreto, que son texturas, sonidos, olores, sabores, a algo que es mental, ¿no? Que es más intelectual. De hecho, la palabra abstraer etimológicamente significa su raíz en el lenguaje más básico, significa separar. Y esto es que nosotros somos capaces de identificar o de distinguir las características que son superficiales, cambiables, de las cosas que son esenciales. Por ejemplo, nosotros podemos ver un árbol que tiene hojas largas, otro árbol que tiene hojas cortas, otro árbol que tiene hojas amarillas, un
árbol que tiene un tronco muy largo, otro que tiene un tronco muy delgado, y nosotros podemos identificar ese amarillo, pequeño, largo, que son características, digámoslo así, superficiales o que pueden cambiar, y podemos captar la esencia de árbol, ¿no? Que diríamos, algo que tienen todos los árboles sería que tiene tronco y que tiene hojas, ¿no? Es decir, independientemente del color, del tamaño. Eso es lo que identifica, por eso abstraer significa separar lo que es esencial de lo que no lo es. De tal forma que nosotros podamos pasar a lo universal. Recuerden que lo universal tiene que aplicar a todos, por lo tanto no podríamos quedarnos con colores y formas específicas o concretas si realmente queremos ir a lo universal. Ahora, la abstracción consiste en formar un concepto universal, es decir, un contenido aplicable a muchos individuos por su identidad, como les decía, ¿no? Es decir, poder identificar cuál es la esencia de árbol, qué identifica al árbol, qué es lo que hace que un árbol sea árbol y no otra cosa, de tal forma que podamos hacer un concepto universal. La inteligencia humana descubre lo inteligible de lo sensible, pues penetra en profundidad hasta la estructura inteligible que se encuentra bajo los aspectos sensibles. Es decir, nosotros a la hora de enfrentarnos al mundo, de abrir los ojos, identificamos cosas, fenómenos, personas, ¿no? Y vamos captándolas por medio de aspectos sensibles, ¿no? Por figuras, por formas, por sabores, por sonidos. Pero todas estas cosas las vamos abstrayendo, conceptualizando, comprendiendo, porque descubrimos que hay una estructura que es comprensible, que se puede comprender, que podemos identificar cuáles son sus características esenciales. Entonces, esto es lo que hace la inteligencia, ¿no? Poder captar la esencia de las cosas y, digamos, separarse de lo que nos proponen los sentidos para comprender lo que es realmente una cosa. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos explica esto de manera clara, ¿no? El conocimiento sensible es material porque siempre capta texturas, sabores, cosas concretas y materiales, y además particulares. Es decir, capta este árbol, capta esta cosa. En cambio, el conocimiento intelectual es inmaterial porque quiere aplicarlo a todo, ¿no? Es decir, no se queda con este árbol, con esta cosa, sino que aplica todo porque se vuelve abstracto. Ahora vamos a ver las tres operaciones de la inteligencia para que captemos más cómo es que va funcionando la inteligencia, ¿no? Y que identifica al conocimiento intelectual. Decíamos que la primera operación del pensamiento es la idea o simple aprehensión. Anteriormente en otro material habíamos dicho que el conocimiento sensible era pues captar colores, texturas, formas, olores, ¿no? Pero el conocimiento sensible, la idea no trata de eso, sino que trata de, como decíamos anteriormente, abstraerse de las cosas específicas de este árbol, por ejemplo, de esta imagen, y trata de captar lo que es la esencia de árbol en general. Es decir, por ejemplo, si yo me quedara con las características de este árbol, podría aplicárselo a todos los árboles del mundo, es decir, tiene flores rosadas, tiene un tronco largo, tiene hojas verdes. Es decir, si yo me quedo con esto, no puedo aplicar la misma definición a todos los árboles del mundo, el mismo concepto a todos los árboles del mundo, porque estas características son específicas de este árbol, no de todos los árboles. Entonces, lo que hace la primera operación del pensamiento, que es la idea, el concepto o simple aprehensión, es captar la esencia de este fenómeno que estoy observando. Es decir, abstraerme de las características que identifican a este árbol y poder captar lo que es el árbol en general, como captación universal de la cosa. Digamos, aquí podemos ver que todos los árboles son distintos, pero que mantienen una esencia en general, y eso es lo que hace el concepto. En segundo lugar tenemos al juicio. El juicio es la segunda operación del pensamiento, digamos que, y lo ponemos en sentido numérico y secuencial,
porque el juicio no puede, digámoslo así, funcionar o existir si no existieran conceptos previos. Es decir, si yo no tengo un concepto de árbol, yo no puedo decir algo más sobre él. Si yo no capto universalmente lo que es algo, no puedo decir algo más de ello. Entonces, es el segundo juicio porque para ello necesita conceptos. De hecho, el juicio se forma de conceptos. La definición de juicio es afirmar o negar características de un objeto, fenómeno o persona. Aquí les pongo, por ejemplo, que un químico, por ejemplo, diría cuáles son los elementos químicos que tiene un árbol. Está diciendo algo, afirmando algo del árbol, pero no es algo que se capta de manera conceptual, es decir, sino que estoy diciendo, afirmando algo de él. Un ejemplo sería, el árbol es un ser vivo, el árbol tiene hojas. Entonces estoy diciendo algo que identifica al árbol, pero no tiene que ser de manera universal en un sentido genérico, ¿no? No es para definir al árbol, sino para describir la realidad en general. En tercer lugar, tenemos al razonamiento. El razonamiento lo que hace es la tercera operación del pensamiento porque necesita conceptos y necesita juicios. De hecho, el razonamiento es un proceso mental que necesita de juicios anteriores, es decir, de juicios que nosotros damos por ciertos, que se llaman juicios conocidos. Y a partir de ello llegamos a una conclusión. Es decir, lo único que tenemos son juicios que damos por cierto y a partir de un proceso mental podemos llegar a una conclusión, a un nuevo juicio. Se trata de un ejercicio discursivo. Decíamos anteriormente en otro material que de hecho la inteligencia es discursiva porque no capta todo de manera inmediata, hay cosas que se le escapan. Entonces, el razonamiento es un proceso propio de la inteligencia o del conocimiento intelectual que le permite descubrir cosas que no son evidentes. Un ejemplo sería, tengo dos juicios conocidos y llego a una conclusión a partir de estos dos juicios. Yo diría, los árboles son verdes y los encinos son verdes. Los encinos son árboles. Por lo tanto, los encinos son verdes. Es decir, a partir de cosas que afirmo en estos dos juicios, yo puedo llegar a una conclusión. Este es un encino, por ejemplo. Y aquí vemos que realmente son verdes, pero que suponiendo que yo no tuviera conocimiento de esto, entonces yo puedo llegar por medio de un razonamiento a que algo es de alguna forma. El razonamiento más popular, este es Sócrates, es un típico argumento que nos enseñan, de hecho, desde la preparatoria, y que dice, estas son las dos primeras premisas y vamos a llegar a esta conclusión. Diríamos, como primera premisa, todos los hombres son mortales. La segunda premisa, Sócrates es hombre. Y lo que puedo llegar a concluir es que Sócrates es mortal. Si yo no tuviera digamos que este conocimiento dado por hecho, a partir de estos dos juicios yo puedo llegar a esta conclusión. Sin ellos yo no podría. Entonces vemos que tenemos las tres operaciones del pensamiento que, digamos, utilizamos constantemente, pero que tienen pues cierta dinámica y que nosotros tenemos que aprender a descubrir cuáles son las formas adecuadas para descubrir la verdad lógica y que coincida con la verdad ontológica. Pero pues para eso primero tenemos que saber cuáles son las operaciones de la inteligencia, ¿no? Por eso es que ya las vimos. Ahora bien, la inteligencia tiene tres características. Reflexiona sobre sí misma, es decir, permite el desarrollo de ideas, ¿no? Yo soy consciente de mis ideas y reflexiono sobre ellas, no solamente reflexiono sobre cosas que están fuera de mí, sino que una vez que, por ejemplo, tengo el concepto de árbol, puedo reflexionar sobre el concepto de árbol. Es por eso que existe la ciencia, por ejemplo. Si no pudiéramos reflexionar sobre ideas, pues no podría existir la ciencia. En segundo lugar, la inteligencia distingue lo universal y lo particular.
distingue qué cosas son características de este árbol o de este conjunto de árboles y de lo que distingue a todos los árboles, ¿no? Por ejemplo, árbol es algo muy general, pero existen encinos, existen, no sé, limones, existen distintos tipos de árboles y cada grupo pues tiene características particulares, ¿no? Además de las singulares que sería específico de un árbol en concreto. En tercer lugar, conoce seres materiales y espirituales, es decir, la inteligencia no se contenta o no le es suficiente conocer la mesa, el árbol, la ventana, sino que además conoce cuestiones espirituales, por ejemplo, la justicia, la bondad, la responsabilidad, la libertad, el tiempo. Son cosas que son espirituales, es decir, cosas que no se identifican con algo material y que corresponden por completo a una experiencia humana. Ahora bien, es importante, sobre todo habiendo visto cuáles son las operaciones del pensamiento y que éstas se pueden manifestar, que justamente si se manifiestan es porque el hombre además tiene una capacidad especial que es el lenguaje. El lenguaje es lo que identifica también al hombre. De hecho, hay científicos que dicen el hombre es un ser de lenguaje. Y mucho de la filosofía del siglo pasado se basó mucho en esto, ¿no? El hombre es puro lenguaje, hay muchas reflexiones al respecto, pero lo que hay que decir y lo que podemos identificar de ello es que aunque nosotros, y hemos dicho ahora mucho la relación que existe entre animales y personas, pues decidiríamos, bueno, pues un animal expresa, ¿no? O tiene ciertos sonidos o característicos, sí, como ruidos, ¿no? Que tienen igual que nosotros, ¿no? Nosotros también hacemos ruido, ahorita mismo yo estoy haciendo un ruido, pero en realidad no, es que yo no estoy haciendo ruido, yo estoy transmitiendo una idea, y una idea que tiene conceptos que además ustedes me entienden y además significan algo. Esto quiere decir que el lenguaje es conceptual porque transmite ideas, transmite conceptos, transmite juicios, es decir, es algo intelectual. Es convencional porque, digamos, estamos hablando un idioma concreto, que sería el español, y que tanto ustedes me entienden como yo los entiendo a ustedes cuando ustedes me escriben o me hablan. Es decir, tenemos una convención de, de palabras que significan algo para que entonces me pueda comprender con ustedes. Si no hubiera esta convención, yo no podría comprender nada, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo con un alemán, como no tengo pues su estructura lingüística, pues no entiendo nada. Entonces me está diciendo algo y sé que significa algo y sé que me está diciendo algo intelectual, pero no lo entiendo. El hecho de que sea convencional significa que hay una intención específica de que tú me entiendas, de que yo me dé a entender, de que esto que estoy comprendiendo, de que esto que estoy significando, realmente lo puedo transmitir, ¿no? Hay teorías que dicen, bueno, pues yo me puedo inventar un idioma y entonces, o sea, a mesa ya ahora se va a llamar ta y ya no se va a llamar mesa, pues muy bien, pero ¿quién te va a entender? Y si nadie te entiende, ¿para qué hacer un idioma? ¿Para qué hacerlo? Entonces, bueno, vemos aquí que estas tres características son del lenguaje y que justamente el hecho de que sea simbólico implica, digamos, es doblemente intelectual, ¿no? Porque no solamente son conceptos que están en mi mente, sino que además significan algo. Entonces vemos que el hombre habla, ¿no? No solamente transmite sonidos, ¿no? Como ya sea para, como decíamos en la estimativa, ¿no? Para no sé, para avisar a alguien a otro animal que viene hay una presa o que hay un devorador, o para decir que algo sirve o no sirve, ¿no? Para el nido o lo que sea, sino que nosotros expresamos pensamiento mediante la palabra, de tal manera que comunicamos a los demás. Por eso el lenguaje es simbólico. Y
así el lenguaje descubre, o digámoslo así, que con el lenguaje nosotros podemos descubrir, reconocer la capacidad intelectual del hombre. Porque el lenguaje justamente es estas tres características que nos llevan a las capacidades humanas, a la capacidad de la inteligencia. Sin inteligencia no podría existir un lenguaje conceptual, convencional y simbólico. Es decir, yo no me podría poner de acuerdo con nadie, no podría dialogar con nadie, no podría transmitir una idea, ni tampoco significar algo. Entonces, por eso el lenguaje es tan importante a la hora de hablar de la inteligencia. Y ahora, si nosotros lo vemos todavía un poquito más allá, diríamos, de hecho el lenguaje, el tipo de lenguaje que tengo, el tipo de lenguaje que utilizo, expresa también mi capacidad intelectual. A partir de cómo habla una persona podemos ver cuáles son sus limitaciones intelectuales, ¿no? No digamos que tenga una discapacidad mental, pero sí podemos descubrir si le falta comprender ciertos conceptos, descubrir ciertas cosas de la realidad, porque lo que expresa, o si tiene ciertos prejuicios, o si tiene ciertas ideas limitantes, ¿no? Porque lo que expresa es justamente lo que piensa. Es decir, hay una correlación entre pensamiento y lenguaje. Por eso decimos que el lenguaje descubre la inteligencia. Hay una película que es muy interesante que lo muestra se muestra en esta imagen. Es una película francesa que es El niño salvaje de Vieiriana. Y en esta película se muestra que es un niño que fue abandonado en las selvas. Este es un caso de la vida real. Y decían en esta película que pues este niño podría ser que hubiera sido abandonado tal vez a los 3, 4 años, que ya se puede mover, ya tiene ciertas capacidades locomotoras y pues sí, y sensibles, ¿no? Que le permiten desenvolverse y sobrevivir. Y que fue abandonado en un bosque, o en una selvita que estaba ahí por Francia. Y ya como a los 12 años, como a la edad de este niño, pues resulta que lo descubren y se lo llevan a un pedagogo, que es este señor, para que le enseñe a hablar, porque pues el niño no sabía hablar, no sabía hacer nada. A lo largo de la película vemos cómo este señor le trata de enseñar a hablar. Si ustedes tienen algún tipo de conocimiento psicológico o de desarrollo humano, ¿no? Ustedes pueden saber que si tú no desarrollaste ciertas capacidades siendo joven, entonces es muy difícil que las puedas desarrollar ya más o menos grande, ¿no? Sobre todo a los 12, 13 todavía está un poco pequeño, de todos modos suele ser un poco complicado. Entonces, bueno, aunque intenta, logra ciertas cosas, pero lo que sí se descubre es que a partir del lenguaje que le enseñan de esta convención, de esta relación social, el niño, aunque todavía no desarrolla el lenguaje de manera completa y clara, sí transmite ideas y sí transmite una finalidad y además sí comprende. Es decir, nosotros a través de los sonidos que, por ejemplo, el perro ladra, el gato maulla, y el niño, por ejemplo, tal vez todavía no podía transmitir una palabra, pero lo que sí podía transmitir es pensamientos y sentimientos. Eso sí lo puede hacer. Con el tiempo fue desarrollando la capacidad de expresar lingüísticamente lo que sentía y lo que pensaba. Pero nosotros tenemos una capacidad que va más allá del lenguaje y esto nunca hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad intelectual que nos permite comprender finalidades y sentido. A partir de esto es importante que identifiquemos también que la inteligencia es una capacidad que supera un órgano, es decir, que no se identifica exclusivamente con el cerebro, sino que va más allá del cerebro, es decir, el cerebro, digámoslo así, que le sirve a la inteligencia, ¿no? Por eso tiene una condición instrumental, porque le sirve a la inteligencia para pensar, porque ciertamente el cerebro nos sirve para eso, pero el cerebro no es el que tiene la capacidad, sino nosotros como seres intelectuales y espirituales.
Diríamoslo así, que la causa de que una habitación haya luz es el sol, pero la condición necesaria para que el sol produzca claridad o que haya luz en una habitación es que haya una ventana. Si no hubiera una ventana, pues estaría todo oscuro y aunque el sol estuviera afuera, nunca se podría percibir la luz. Entonces, a nadie se le ocurriría decir que la ventana es la que produce la luz, ¿cierto? Diríamos más bien, el sol pasa a través de la ventana para poder dar claridad a la habitación, pero no es la ventana la que produce la luz. Así pasa igual, digamos que haciendo una analogía sería el sol sería la inteligencia, la ventana sería el cerebro y bueno, los efectos o las operaciones de la inteligencia, que serían el juicio, el concepto y el razonamiento, pues digamos que son los efectos de esto. Ahora, es importante decir que hay unidad del conocimiento humano. Diríamos que no es como que estemos esquizofrénicos, ¿no? Y que, no sé, cada acto humano sea exclusivamente intelectual y entonces ya no sea sensible. O que si cuando yo estoy conociendo sensiblemente es puramente sensible, en realidad estas cosas no pasan así. Cuando veo o siento, no solo veo y siento cosas externas y materiales sin significado, sino que percibo un mundo humano organizado. Es decir, a la hora de que yo abro los ojos, percibo la realidad intelectualmente, reflexivamente, a veces, digamos, un poco a niveles muy bajos de reflexión, pero todo el tiempo estoy razonando la realidad. Todo el tiempo. A veces nada más ponemos piloto automático en ideas y percepciones, ¿no? Pero siempre estamos captando de manera intelectual la realidad. Los conocimientos sensible e intelectual no indica, por tanto, dos conocimientos diversos, como si no tuvieran diálogo o relación, sino son dos aspectos del único conocimiento humano. Es decir, como decíamos, el conocimiento parte de los sentidos. El conocimiento intelectual parte de los sentidos. Sin eso no se podría comprender nada, ¿cierto? Por eso necesitamos los dos conocimientos y necesitamos comprenderlos de manera íntegra. Dirías, Javier Zubiri, que el sentir humano es un sentir ya intrínsecamente intelectual, es decir, cuando yo estoy sintiendo a través de mis sentidos internos y externos, en realidad como humano estoy teniendo un fenómeno completamente intelectual. Y entender, es decir, tener un conocimiento intelectual, es constitutivamente sensible, es decir, estamos en completa comunicación de conocimiento sensible e intelectual en el caso del hombre. El animal, como no tiene el conocimiento intelectual, pues no tiene una experiencia intelectual. Entonces nunca pasa eso. Todo su sentir es puramente sensible, ¿no? Concreto. En cambio, el hombre pues tiene una relación de conocimiento sensible e intelectual. Esto no quiere decir que hay que dejar de distinguir los tipos de conocimiento, porque si no nos puede llegar a pasar lo que decíamos cuando hablábamos del conocimiento, ¿no? Que confundimos conocimiento sensible e intelectual y entonces le aplicamos conocimiento a todo y esto es equivocado. Propiamente hablando, en realidad no son los sentidos que sientes ni la inteligencia que entiendes, sino el hombre mismo. O sea, yo estoy sintiendo, yo estoy conociendo de manera íntegra. Es decir, los dos tipos de conocimiento, los dos aspectos del conocimiento, digamos que son una capacidad que yo tengo. Entonces yo soy el que conoce. No es como mi inteligencia hizo esto. En realidad lo decimos y a veces en modo de chiste o de exageración tal vez de alguna experiencia. Pero en realidad soy yo el que está sintiendo, el que está entendiendo. Porque soy yo la unidad de la capacidad, ¿no? Aquí vemos cómo es que funciona. Es esta persona la que está sintiendo, o sea, teniendo un conocimiento sensible de la realidad de esta casa, y esta misma persona es la que comprende. No es como que aquí está la inteligencia y aquí están los sentidos y ni se hablan, a veces ni se hablan, no, más bien en la persona siempre están presentes estas dos capacidades, porque es una capacidad de la persona, no de órganos de la persona. Es importante, como decíamos,
desarrollar nuestro conocimiento intelectual. Por eso, porque decíamos que era como un músculo. Entonces, para eso necesitamos desarrollar dos condiciones psíquicas indispensables: la atención y la reflexión. Si nosotros no estamos atentos a la realidad, no vamos a poder reflexionarla, comprenderla. Tenemos que detenernos a la realidad y asimilar su significado, asimilar su esencia. Si no, se nos pasa. La vida se nos puede pasar enfrente. Y a partir de la atención, ya que captamos algo que existe, el fenómeno, y empezamos a asimilarlo, entonces podemos reflexionar sobre este fenómeno. Ya sea por medio de análisis o por medio de síntesis, ¿no? El análisis sería preguntarse el por qué, profundizar los conceptos, analizar razonamientos, y la síntesis sería pues ir haciendo interrelación, conexiones y convergencias, ¿no? de las explicaciones. Pero a partir de estos dos aspectos es que podemos ir formando o desarrollando el conocimiento intelectual, a partir de poner atención y de reflexionar. Reflexionar es muy importante, es una actividad propia de la inteligencia. Otra cosa dos medios que podemos utilizar para desarrollar la inteligencia no solamente es poner atención y reflexionar, sino además desarrollar una estructura mental. Decimos, no, pues yo estoy bien desordenado, soy un caos, yo no sirvo para la estructura mental. No, siempre podemos desarrollar una cierta estructura, ¿no? Es decir, ir dándole forma, orden a la realidad, ¿no? Que las ideas no estén hechas un caos, sino que realmente nosotros vayamos dándole, empezando de poquito a poquito, a ir ordenando todas las ideas que tenemos en nuestra mente. Y recuerden que esto es un hábito que va analizando, que va discerniendo. Entonces nosotros podemos ir dándole estructura a nuestra mente a partir del hábito del análisis de nuestras ideas. En segundo lugar, teniendo un método de trabajo intelectual. Decimos, bueno, pues es que yo no voy a hacer un PhD, yo no me voy a dedicar a la academia. Pero es que, como decíamos en otros materiales, es bien importante, pues, el conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, tener un ejercicio intelectual nos permite justamente desarrollarnos adecuadamente en la vida. Esto de método de trabajo intelectual también y estructura mental es lo que muchas personas hoy en día están trabajando en términos de hábitos y de desarrollo de nuestras metas y nuestras finalidades vitales, ¿no? Algunos obstáculos que nos impedirán el conocimiento intelectual y por lo tanto pues tener esta capacidad de autoconciencia y de reflexión, y como verán en ética también en cierta medida del desarrollo de la libertad, sería ser irreflexivos, es decir, tomar todo como se me da, y además vivir en la reacción. La irreflexión lo que me lleva es a no saber lo que me está sucediendo, y por lo tanto cualquier cosa que me sucede reacciono de manera inmediata. En segundo lugar, la extroversión, es decir, vivir fuera de mí. Esto es otro efecto de la irreflexión. Es decir, no está mal que seas extrovertido. El punto es que cuando solamente hay extroversión y no hay ni siquiera una mínima introversión, es decir, reflexión de mis propias ideas, pensamientos, sentimientos, es decir, un poco conocimiento de mí mismo, entonces tampoco tengo conocimiento intelectual. Como diría Sócrates, conócete a ti mismo es la base de todo conocimiento intelectual. Y en tercer lugar, la divagación, es decir, no poder tener un objetivo fijo, es decir, perderte en un montón de ideas, pero sin un método y estructura mental. Entonces eso puede llevar a medio entender todo, pero más bien no entender nada. También me gustaría analizar un poco acerca de la inteligencia animal. Es decir, a veces, ya lo hemos dicho, pero bueno, la inteligencia animal se distingue de la humana porque su inteligencia, entre comillas, y lo pongo entre comillas, porque la inteligencia del animal en realidad es conocimiento sensible. Como decíamos, se trata solamente de resolver problemas en concreto, de comportarse de manera reactiva. No tienen una conciencia intelectual, no comprenden la realidad, simplemente captan
de manera sensitiva lo que les sucede, y a partir de la estimativa se pueden activar sus instintos, pero es automático, no hay una comprensión de la realidad, no hay libertad en los animales, por lo tanto tampoco hay conocimiento intelectual, porque la libertad parte del conocimiento intelectual. El hombre, al contrario, tiene una inteligencia abstracta, capta lo que son las cosas, ¿no? A veces, y pongo estas dos imágenes porque pensamos, bueno, un delfín tiene la inteligencia elevada y es el más inteligente de los animales, pero incluso el más inteligente de los animales nunca se va a comparar ni siquiera a un bebé que apenas está descubriendo el mundo, ¿no? Porque es un tema de capacidad, no de, digamos, no se trata de algo que puede hacer realmente el animal, el bebé o la persona a un nivel general, él puede comprender el mundo, y el animal, aunque logre sus mayores capacidades, nunca va, por ejemplo, desarrollar una idea. Esto nos lleva al último tema, que sería, en realidad lo que hemos visto es la inteligencia, de hecho, supera los sentidos, ¿no? De tal forma que nosotros podemos identificar que la inteligencia le permite comprender el porqué de las acciones y entonces con su libertad realizar los valores contenidos en ellas. Es decir, la inteligencia nos abre al mundo de los fines y los valores, de poder comprender nuestro propio camino, siendo conscientes de lo que nos pasa, de lo que somos, de lo que es el mundo, y así poder responder a la realidad y no solamente reaccionar. Una persona responde cuando conoce el fin y el valor de las cosas, y entonces realiza sus acciones con relación a lo que percibe de ello. La inteligencia es capaz de comprender los fines y valores y entonces poder realmente responderse preguntas del orden moral, ¿no? Que son lo que en la Universidad de Oxford llaman the big questions, es decir, las grandes preguntas, ¿no? Es decir, realmente, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el sentido de la vida? Estas son preguntas que son de orden moral, pero que se respondan desde la inteligencia. Si nuestra inteligencia no fuera capaz de comprender fines y valores, estas preguntas no tendrían posibilidad de respuesta. Pero sí lo tienen, precisamente porque la inteligencia sí es capaz de comprender el fin y el valor de las cosas, ¿no? A través de la reflexión. Por eso decíamos que la irreflexión, que la extroversión de manera absoluta, pues no permiten el desarrollo del conocimiento intelectual, porque no nos permite comprender el fin y el valor de las cosas. Vivimos tan fuera de la reflexión que no podemos responder las preguntas que son significativas para nuestra existencia. Si hay algún amante del cine, tal vez podrá conocer a Krzysztof Kieslowski y su Decálogo, que es una serie de películas que son 10 pequeñas películas que se llaman como los 10 mandamientos y tienen ciertos, no es algo cristiano en sentido estricto, más bien se trata de ciertas expresiones de la humanidad a través de reflexiones sobre el decálogo, ¿no? Y particularmente en su primer mandamiento, que es el título de la película, en el minuto 13, por cierto, son cortometrajes, largometrajes pequeños, cortos, ¿no? No son muy largos, pero son muy interesantes y también son bastante importantes para la historia del cine. Entonces, en el minuto 13 pasa una escena que es bastante significativa y que me gustaría llamar la atención aquí, ¿no? Es decir, este es el hijo y este es el perro del que va a hablar. El perro, bueno, estamos hablando de que se encuentran ellos en Polonia en el invierno, hace mucho frío y entonces hay heladas y todo se congela y resulta que este perro callejero pues estaba en la calle y pues le pasó una helada y se murió. Pero además, este niño pues tiene un papá que es matemático y entonces le pone a veces ejercicios acerca de cálculos, ¿no? El niño tiene que resolver ciertas operaciones y pues así se divierte, ¿no?
Entonces, bueno, veamos un pequeño diálogo entre el padre de Pavel, que es el niño, este es el niño, y Christoph es el papá, y que es muy interesante, que nos habla justamente de esta finalidad que tiene la inteligencia de comprender el sentido y la finalidad de las cosas. Aquí les decía, ¿no? El padre de Pavel representa el tipo de mentalidad científica que solo cree en aquello que se puede medir y contar. Es completamente matemático, mecanicista, cientificista. Entonces, una mañana, tras solucionar mediante el ordenador, tienen ahí un ordenador que realiza operaciones y que las resuelve, el niño solamente tiene que descubrir cuál es la operación. Entonces, el niño resuelve el problema que le había puesto el papá. Y entonces, de camino a la escuela, el niño se encuentra con el cadáver de un perro abandonado, que es este. Incluso lo toca, lo despide, ¿no? Pero al niño le afecta bastante. Y ese encuentro con la muerte suscita en el niño las inevitables grandes preguntas, ¿no? Que les decía, que son sobre su porqué y su sentido. Pavel dice, ¿por qué se muere la gente? Christoph, de un ataque de corazón, de cáncer, por un accidente, por viejo. Es decir, da causas matemáticas cuantificables. Y Pavel dice, me refería a qué es la muerte, es decir, se pregunta por el concepto. Está abstrayendo. Aquí la percibió de manera sensible, ¿no? Percibe el animal, ya no respira, tiene percepciones sensibles. Pero el niño quiere comprender su sentido, quiere comprender lo que es, su esencia. Y Christoph le pregunta a la muerte. El corazón deja de bombear sangre y no llega al cerebro. Luego todo se detiene, se para, muere y termina. Es decir, está dando una explicación todavía a nivel medible, contable, es decir, puramente sensible, ¿no? Y Pavel dice, ¿y entonces qué queda? Como diciendo, no me has respondido. Christoph dice, las acciones, el recuerdo de lo que hiciste, tu recuerdo, el recuerdo es importante. Recuerdas a alguien por dar brincos o por ser buena persona. Recuerdas la cara, la sonrisa que tenía, si le faltaba un diente, es demasiado temprano, Pavel, ¿qué esperas de mí? Es muy temprano, le dice. Como diciendo, no tengo la respuesta a esto. Y entonces se le ocurrió decir que las acciones, es decir, todavía este recuerdo es consecuencia de su mentalidad científica, que solamente quiere medir y contar, quiero medir tus acciones y recuerdo eso, ¿no? Aquí cabe mencionar que el papá no responde a la pregunta del niño. Y dice Pavel, dejemos que su alma descanse en paz. Esto lo dice recordando unas palabras que había dicho su tía. Y dice, no has dicho nada de alma. Christoph dice, es una forma de despedirse, el alma no existe. Y Pavel dice, la tía Irena dice que sí, que es la que les mencionaba. Christoph dice, algunos encuentran la vida más fácil creyendo esto. Pavel, ¿y tú? Christoph, ¿yo? De hecho no lo sé. ¿En qué estás pensando, Pavel? Y entonces Pavel, siendo que no ha encontrado respuesta a su pregunta sobre la definición de las grandes preguntas, es decir, no se trata de una pregunta cualquiera, por supuesto, no es un concepto cualquiera, sino es una pregunta que, digamos, que tiene que ver con la trascendencia de su ser. El niño descubre que hay término para su, o sea, que digamos que tiene fecha de caducidad, por así decir, y eso le preocupa de manera significativa. Entonces, Pavel le cuenta a su papá, esta mañana estaba contento por haber resuelto el problema y vino una paloma a comerse las migas, el niño estaba feliz. Cuando encontré a aquel perro muerto de camino a la tienda, me arrodillé y pensé, ¿para qué sirve? ¿Para qué saber cuánto tarda Peggy en coger a Gustavo? En referencia al problema matemático resuelto en la mañana. Dice, no tiene sentido. Es decir, el niño dice, no tiene sentido preguntarse cuánto mide, cuánto cuesta, cuánto. Sí, estamos frente a un hecho que es la muerte, ¿no? Que es un concepto que además implica la realidad humana. El punto es que el niño se hace una pregunta que es trascendente y que pregunta por el sentido. Y eso es justamente lo que nos hace a nosotros, a partir de esta escena, reconocer, porque la película es una expresión de la humanidad, ¿no? Que entonces la característica esencial de la inteligencia es el descubrimiento de fines y valores. La inteligencia abstracta capta los fines y valores cuando se acerca a comprender al hombre. Y esto le conduce a una visión del hombre como un ser personal y responsable, es decir, soy yo mismo el que descubre el mundo. Pero además es que todas estas vivencias
van haciendo mi mundo concreto, porque yo soy responsable de mi propio camino. O sea, yo no estoy perdido en el mundo, no soy algo que reacciona y ya. No es algo que responde de manera automática, sino que en realidad yo tengo cierta responsabilidad de mis acciones. Y esta responsabilidad me hace descubrirme como un ser personal, como un ser único. La inteligencia comprende al hombre como un ser libre. Es decir, realmente la pregunta de Pavel es, ¿qué es lo que hace que yo sea yo? ¿Y por qué tengo que cuidar mi vida? ¿Y qué es lo que me hace diferente de ese animal, ¿no? O sea, ¿por qué no lo cuidamos a él y a mí sí? Es decir, es una pregunta de identidad, de reconocernos como persona. De tal forma que la inteligencia, en un sentido intelectual, por supuesto, y no en un sentido animal, me permite a mí realmente abrirme al mundo de la libertad. Aquí terminamos el material 5 y cualquier duda me pueden escribir a mi correo.